Ahora, para poder comenzar con el proceso de inserción de datos a nivel del formulario, en este caso formulario de estudiantes, vamos a proceder de la siguiente manera. Como ya tenemos constituido el método de listado de estudiantes y ese lo tenemos específicamente sobre un panel que está en nuestro archivo de presentación, vamos a estructurar nuevamente un segundo panel. Para este caso nos vamos a dirigir al formulario de estudiantes, vamos a ir a la zona de código y en este caso al finalizar el panel, el primer panel que teníamos descrito, vamos a agregar un segundo panel. Entonces vamos a observar cómo se realiza. Entonces voy a detener el proyecto y le voy a decir acá ver cuadro de herramientas y voy a agregar un segundo panel. Entonces este panel de acá lo voy a denominar PNL operaciones. ¿Por qué lo voy a denominar panel de operaciones? Porque este panel nos va a permitir hacer varias cosas a la vez. Primero, nos va a permitir, en principio, hacer procesos de inserción. También voy a poder tener procesos de actualización y voy a poder tener un proceso de eliminación. También puedo cancelar la acción. Entonces quiere decir que es un panel que va a tener múltiples acciones sobre la tabla de estudiantes. Entonces, para poder constituir este diseño o este pequeño panel, pues vamos a estructurarlo de la siguiente forma. Vamos a constituir acá una tabla. Entonces, pues digamos que la forma más fácil de organizar la información es en objetos de tipo tabla. Vamos a tener una primera fila y vamos a tener una casilla que en este caso es la que va a contener el título. Entonces vamos a agregar un objeto de tipo label. En este caso, esta etiqueta es la que va a tener el mensaje de bienvenida. Entonces LBL mensaje y en este caso en la propiedad text pues vamos a colocarle operaciones de estudiante. O sea, entendiéndose como operaciones, pues las acciones que realizamos sobre esa tabla como tal. Una vez que ya tenemos la primera fila, vamos a crear una segunda fila, pero en este caso, vamos a agregar diferentes filas que van a contener los diferentes objetos que vamos a manipular. En principio, pues vamos a tener el código, el nombre, la dirección y el programa. O sea que estaríamos hablando específicamente de 4 filas, pero cada una va a estar contenida por 2 columnas. Una para la etiqueta, que visualice de qué se trata, y la segunda para el objeto que va a manipular los datos. En este caso voy a constituir entonces 4 filas, cada una con 2 casillas a la vez, es decir, 2 tables data. Entonces vamos a copiarlas. Entonces son 4, 1, 2, 3, 4, ya las organizamos. Y ahorita les voy a enseñar un método para organizar mucho más fácil el código. Y finalmente tendríamos una última fila, pero esa última fila tiene la siguiente característica. Esta última fila es para el caso de los botones de operación. ¿Y qué significan los botones de operación? Que básicamente aquí vamos a tener el botón de adicionar, modificar, eliminar y cancelar. Por lo tanto, este tendrá 4 celdas. Entonces aquí colocamos 4 celdas. Y le agregamos correspondiente cierre. Entonces, una vez que tenemos aquí las 4 celdas, pues vamos a proceder específicamente a constituir los diferentes objetos. Es también importante denotar que estas casillas, las que contienen pues los datos tanto de la etiqueta como las cajas de texto, pues como van a estar operando con los temas de los botones en la parte inferior, pues vamos a tener que ser congruentes en su diseño. Entonces ya vamos ahorita a apreciar cómo lo vamos a identificar. Entonces, uno de los primeros elementos que puedo ir acondicionando es los diferentes botones que vamos a trabajar. Entonces vamos a utilizar 4 botones, entonces tenemos 1. Entonces, para que les quede mucho más organizado, pueden ustedes hacer un salto. Igual el salto es un salto lógico, pero no es un salto en el diseño. Tenemos un segundo, perdón, qué pena, me salté acá. Estoy ubicado acá, perfecto. Entonces estoy ubicado acá. Segundo botón, hago el salto para que nos quede organización lógica. Luego tengo el tercer botón. Y finalmente vamos a tener el cuarto botón. Entonces ya les voy a explicar cómo
se visualizan estos botones en pantalla. Entonces lo ubicamos y tenemos 4 botones. Entonces el botón 1 lo vamos a llamar btn add, o sea, pues en este caso de adicionar. Vamos a tener el segundo botón y lo vamos a llamar btn upd, o sea, de update. Vamos a tener el tercer botón que se va a llamar btn delete, por borrado. Y vamos a tener el btn can, de cancelar. Entonces los textos los vamos a llamar, pues ya en español, pues en este caso sería ingresar. En este caso los vamos a llamar actualizar, lo vamos a llamar eliminar y finalmente vamos a llamar este cancelar. Entonces ya tenemos los 4 botones y tenemos acá pues las demás casillas para poder incorporar los diferentes objetos. Entonces los primeros objetos que vamos a agregar son etiquetas, es decir, son labels. Entonces voy a agregar uno por acá, voy a agregar un segundo por acá, agreguemos un tercero por aquí y una cuarta etiqueta por acá. Ahora, en cuanto a los objetos que van a ir en la parte derecha, tenemos para el ID, pues vamos a tener otra etiqueta porque pues no podemos hacer que ese código sea ingresado por el usuario, salvo que decidamos que sea en este caso el número de documento, pero el ID como tal lo habíamos dejado como un auto incremental, entonces lo vamos a dejar solamente de visualización. En la siguiente casilla vamos a incorporar una caja de texto, entonces vamos a buscar el objeto textbox, en este caso va a ser para indicar el nombre, entonces lo ubicamos acá. En la tercera caja de texto vamos a ubicar otro textbox para la dirección, entonces vamos a ubicarlo aquí. Y finalmente, para el tema de la selección del programa, pues vamos a ubicar un elemento que se llama drop-down list o cuadro de lista desplegable. Entonces lo vamos a agregar y listo. Entonces vamos a hacer algunos acondicionamientos previos que tenemos que hacer acá. Entonces las etiquetas las vamos a nombrar, pues a saber. Entonces lbl id, lbl nombre, lbl dirección y finalmente lbl programa. Entonces recordemos la mnemotecnia, programa. Los textos, pues en este caso serán id o código, pues para que sea congruente con lo que tenemos arriba en la grilla. Tenemos acá en la etiqueta nombre, tenemos acá dirección y finalmente tenemos programa. Entonces eso es lo que nos va a aparecer en pantalla. Y ya los objetos de la parte derecha pues les vamos a condicionar nombres. Entonces aquí lbl valor id y en el caso del texto pues por ahora lo podemos dejar en 0, pues indicando simplemente que pues es como un valor por defecto, pero no se visualizará en principio. Tenemos aquí la caja de texto, se va a llamar txt nombre, aquí se va a llamar txt dirección y finalmente el dropdown list ddl, el dropdown list y en este caso programa. Perfecto. Entonces ya tenemos algunos acondicionamientos, grabamos y vamos a mirar en la zona de diseño cómo se está estructurando nuestro panel. Entonces tenemos operaciones de estudiante, el código, el nombre, la dirección y el programa y los diferentes botones que vamos a utilizar. Les decía entonces que para que el diseño sea congruente con los botones, porque obsérvense que aparecen un poco como distorsionados, entonces vamos a tener que hacer uso de algunos elementos que nos ofrece aquí el diseño de tablas. En este caso voy a utilizar una propiedad que se llama callSpan para hacer agrupación y voy a decirle que los agrupe cada 2. Es decir, me agrupe los 2 primeros botones con la primera casilla y los 2 últimos también le voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces voy a agregar aquí callSpan y en la siguiente TD, la que tenemos aquí en la parte derecha, también le voy a agregar esos callSpan. Entonces, recuerden, callSpan es combinación de columnas. También está otra propiedad que se llama rowSpan, que es para combinar filas. Entonces vamos a mirar. Listo, entonces ya va quedando un poco más organizado. Entonces vamos a verificar acá. Tenemos lbl mensaje. Entonces como lbl mensaje va a abarcar las 4 botones, entonces le decimos que aplique un callSpan, pero en este caso sería un callSpan 4 para que abarque las 4 casillas. Perfecto. Entonces tenemos acá
call span va a agregar 2 y las celdas va a agregar 2. Entonces vamos a guardar, vamos nuevamente a diseño y obsérvense que ya queda mucho más ajustado, es decir, la proporción de los botones es más ajustada a lo que tenemos en este caso. Entonces si yo le digo ejecutar, vamos a observar pues cómo está apareciendo por ahora. Recuerden que esta capa presentación pues debe ser susceptible de modificaciones a nivel de hojas de estilos de CSS. Entonces vamos a observar y ya pues el sistema está generando la presentación del archivo default. Vamos a entrar pues obviamente a las opciones de menú para que nos dirija al formulario de estudiantes, que es el formulario que estamos trabajando en este momento. Bien, entonces desplegando el archivo default, vamos a ingresar acá a nuestra zona administrativa. Vamos a ir a la zona de gestión de estudiantes y nos debe aparecer la grilla visualizando los datos, pero también nos deben aparecer los demás objetos que ya acabamos de incluir. Bien, entonces aparece el código, por ahora aparecen 0, nombre, dirección, programa. Entonces ahora nuestra labor o nuestra tarea específicamente va a ser mejorar un poco más la presentación, pero principalmente antes de desarrollar esa acción, pues vamos a encargarnos de que esto sea operacional. Entonces, ¿qué significa eso? Que en principio pues vamos a hacer que nuestro método de ingresar pues pueda ingresar los datos correctamente. Es importante notar que aquí es bueno hacer validaciones a nivel de JavaScript para procesos de ingresar los datos en mayúscula, ingresar por ejemplo el nombre de la dirección en mayúscula. En algunos casos, cuando se requiera que el código sea ingresado por el usuario, aquí se debe hacer ese manejo. Entonces vamos a hacer la programación del botón ingresar y vamos a hacer la programación para que el sistema nos genere el listado de los programas que tenemos que poder desplegar. Para ello vamos a tener que intervenir nuevamente en la capa de lógica de negocio y constituir los elementos adecuados para poder representar esta pequeña consulta. Entonces vamos a observar cómo se realiza. Lo primero que vamos a tener que hacer es la intervención en la lógica de negocio para poder traer este listado a la luz. Es decir, tenemos que generar un método de listado en nuestra arquitectura de capa de negocio. Como ya tenemos creada un DTO de tipo programa, que es el que observamos acá, pues básicamente vamos a dedicarnos a constituir en la capa de negocio o en la carpeta negocio una interfaz y un controlador para el caso del programa. Entonces, en este caso particular solo vamos a constituir el método. Entonces voy a detener acá el programa en ejecución y voy a agregar en mi capa de lógica de negocio ese tipo de objeto. Entonces lo primero que voy a tener que agregar es una nueva interfaz. Entonces busco acá interfaz. La interfaz la voy a llamar programa, pues manejando la misma nomenclatura que hemos venido trabajando. Y voy a tener un controlador de tipo, entonces acá es una clase, controlador de tipo programa. Entonces la voy a llamar controlador programa. Entonces vamos a dedicarnos a crear la interfaz. Entonces recordemos algunos principios básicos. La interfaz debe ser de tipo pública, pero sus métodos no. Vamos a tener una lista y aquí pues obviamente la interfaz debe poderse comunicar con los DTO. Entonces hacemos un using a capa de negocio.dto para que podamos acceder a los objetos DTO. Y este objeto lista que vamos a constituir es de tipo programa DTO y lo vamos a llamar listado programas. Perfecto. Esto es lo único que vamos a implementar en la interfaz por ahora, porque el controlador es el que lo va a instanciar. Entonces hacemos exactamente el mismo ejercicio. Entonces le decimos using capa de negocio .dto, pero también vamos a decirle using capa de negocio .negocio, pues para que en este caso pues esté todo referenciado en la misma carpeta.
Entonces vamos a crear la clase, en este caso va a ser de tipo pública, y vamos a constituir lo que como tal se denominaría la implementación de la interfaz. Entonces nombramos aquí nuestra interfaz, en este caso se llama programa, y tenemos clase controlador programa implementa de la interfaz programa, y le podemos decir que la implemente directamente. Si ustedes observan, automáticamente trae el método que estaba programado en la interfaz, y en este caso pues ya queda lista para que la podamos intervenir. Recuerden, esto se hace a través de metodología LeanQ. Recordemos cómo habíamos creado en nuestro controlador de estudiantes nuestro proceso de listado. Necesitamos traer el contexto, que es el primer elemento que tenemos que traer a la luz. Vamos a agregar ese contexto, entonces le vamos a decir aquí que lo llame con la capa de datos. Y ahora nos vamos a detener en la constitución de todo lo que tiene que ver la notación LeanQ, en este caso para el caso de programa. Entonces para el caso de programa, pues lo único que vamos a tener que traer son el código y el nombre del programa. No necesitamos traer en principio el nombre de la facultad porque pues no es un dato relevante en este momento. Entonces para eso voy a crear un var listado programas y bueno, lo voy a llamar listado de programas para que no genere ambigüedad con el método de arriba, listado de programas. Y en este caso esto es igual a la sentencia de LeanQ que vamos a armar, from. Entonces, nombre del alias, entonces le puedo colocar P, porque estamos hablando de programas, en el contexto, punto, nombre de la tabla, programas. Y voy a decirle que seleccione una nueva estructura de tipo programa DTO que va a estar constituida por los siguientes atributos. Entonces, ID de programa va a ser igual a P, que es el alias de la tabla verdadera, y en este caso pues va a ser ID programa, coma, luego seguiríamos con nombre programa es igual a p.nombre programa. Con esos dos datos es suficiente. Luego generamos el toList para que nos genere esto en un mecanismo de lista, y por último debemos retornar este elemento llamado listado de programas. Si ustedes observan, relativamente fue muy fácil constituir este método. Entonces, listado de programas, entonces ya tenemos el objeto toList. Tenemos que verificar que esté en formato programa DTO, es correcto, y ya pues por último pues vamos a hacer el retorno. Entonces acá dice listado de programas, entonces vamos a verificar listado de programas, es correcto, listado de programas, listo. Entonces tenemos la consulta, verificamos acá cómo la estructuramos nuevamente en nuestro controlador y hacemos el retorno. Entonces pues la vamos a enviar sin argumentos porque no vamos a devolver nada. Listos, entonces ya teniendo este método ya podemos regresarnos nuevamente a nuestro mecanismo del formulario de estudiantes. En este caso en particular, pues como las operaciones van a recaer directamente sobre el botón, entonces vamos a programar el botón ingresar. Entonces tenemos dos situaciones. Una, que cuando se cargue el formulario, en este convito, en esta casilla desplegable, van a aparecer los listados de programa. Pero lo segundo es que cuando yo presione el botón ingresar, se van a suceder una serie de acciones. Entonces voy a hacer doble clic sobre el botón para que me genere el evento. Entonces me llama al método adicionar clic, ese es el método de adición del botón. Y también voy a constituir aquí en el postback, voy a llamar a un método que voy a construir que se llama private void listar programas o listado programas, listado de programas, así como lo creamos acá. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Constituir el objeto a partir de la interfaz. Entonces, y programa, así como hicimos este, obj pro igual a new controlador programa. Entonces ahí tenemos constituida nuestra relación. Y de paso vamos a aprovechar para crear el DTO de estudiantes que nos hace falta. Entonces vamos a llamar a estudiantes DTO y lo voy a llamar obj.est.DTO, o sea, objeto estudiante DTO, va a ser igual a new estudiante DTO. Esto con el fin de que tengamos ya de una vez parametrizado los datos que vamos a insertar. Entonces aquí cuando se cargue la página pues vamos a llamar al listado de programas
para que se cargue de una vez cuando se ejecute la página. Y en el listado de programas lo que voy a hacer simplemente es llamar a DDL programa en su propiedad data source y le voy a decir que eso es igual al objeto programa punto el método listado de programas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo va a precargar y simplemente le digo a la casilla desplegable que los enlace con la instrucción data-bin. Con esto ya me estoy asegurando de que automáticamente los programas que aparezcan pues ya queden totalmente listos. Por último, entonces vamos a crear el método add, en este caso pues será el método de adición. Entonces para hacer el proceso de adición pues vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, vamos a tener que crear el DTO, o mejor aún, asignar el valor del DTO porque ya está creado, asignar el DTO con los valores de los objetos del formulario. Entonces vamos a hacer ese proceso de adición. Entonces recordemos que en el caso particular de nosotros el ID pues no es un objeto que sea insertable o que sea agregable, sino que ese lo va a manejar autoincremental. Por lo tanto, cuando yo hable del objeto STO, o sea, objeto de estudiantes DTO, solo voy a hacer accesible desde el nombre. En este caso le voy a decir que esto va a ser igual a lo que tenemos en la caja de texto nombre.text. Ahora le voy a decir al objeto DTO.dirección va a ser igual a lo que tiene la caja de texto dirección.text. Y finalmente voy a decirle al objeto DTO.programa, o sea, la ID de programa va a ser igual. Como lo que viene de una casilla desplegable es texto, la vamos a tener que convertir. Entonces convert.twint y acá la voy a convertir de lo que viene en el DDL programa.selectValue. Es decir, lo que el usuario escoja ya lo voy a convertir a un formato numérico para que se lo pueda asociar al programa. Como ya tenemos los objetos de transferencias, ahora voy a llamar a obj.est, que es el objeto estudiante, punto, y vamos a llamar al método insertar estudiante. Este método insertar estudiante requiere que le enviemos en formato estudiante DTO. Como ya tenemos el objeto estudiante DTO, se lo vamos a enviar y ya en este caso pues ya quedaría agregado el estudiante. Por último, para verificar que los cambios hayan resultado correctos, pues vamos a llamar nuevamente a nuestro método listado de estudiantes. Entonces lo llamamos listado de estudiantes y de esa forma pues ya queda listo nuestro mecanismo de inserción de los datos. Vamos a grabar y finalmente pues vamos a ejecutar. Ingresamos a la zona administrativa, ingresamos a el formulario de administración, en este caso a gestión de estudiantes, y tenemos pues el formulario donde estamos gestionando todos los datos de estudiante y vamos a hacer el proceso de inserción. Entonces vamos a llenar aquí algunos datos, entonces vamos a llenar acá por ejemplo Diana y Agudelo, dirección, entonces por ejemplo podría ser carrera 89, número 1245. Y entonces acá, bueno, nos hace falta enlazar, ya les voy a explicar por qué aparece esto acá. Esto aparece porque no le hemos establecido los campos DataFill, entonces vamos a aprovechar de una buena vez para establecer los campos DataFill. Los campos DataFill son los mismos que hicimos en la grilla, pero se los tenemos que agregar específicamente ahora al objeto del dropdown list. Entonces, al igual que hicimos acá en las propiedades, entonces vamos a presionar F4, nosotros tenemos un campo que se llama DataTextField y uno que se llama DataValueField. En el caso del DataTextField es el nombre del campo que se le muestra al usuario. En este caso, ¿cuál será? Nombre programa. Pero, ¿cuál es el DataValueField? En este caso será el ID programa. Entonces, una vez que está establecido estos campos, vamos a grabar nuevamente y vamos a ejecutar. Bien, entonces zona administrativa, gestión de estudiantes y vamos a ingresar a nuestro estudiante.
Entonces, veníamos Diana Aguilar, dirección, carrera, pongámosle carrera 89, número 7812 en este caso, y que sea de ingeniería de telecomunicaciones. Entonces, si yo presiono el botón ingresar, automáticamente nos acaba de agregar y le acaba de generar el ID a Diana Aguilar. ¿Qué nos hace falta en principio? Pues hacer que se limpien las cajas de texto para que esto lo vuelva y lo reanude. Como ustedes también pueden apreciar, estos botones no deben aparecer en principio porque hasta ahora vamos a hacer un proceso de ingreso. Pero ahorita en el siguiente video, cuando veamos cómo se va a hacer el proceso de actualización, de eliminación, pues vamos a mirar cómo jugar con esa interacción en pantalla.